Buena cabros, Benjamín de la Fuente, ustedes ya me conocen. Y el tema que vamos a ver en este video va a ser el teorema de la función inversa en varias variables. Bueno, nuestro índice, nuestra ruta en los videos va a ser siempre la misma. Primero vamos a ver la teoría con sus respectivas hipótesis y conclusiones. Y vamos a estar haciendo un par de observaciones para que esa teoría llegue bien a ustedes y la entiendan. Después vamos a ver un ejercicio desarrollado para ver cómo se aplica la teoría. Y al final van a ver un par de ejercicios propuestos los cuales van creciendo en dificultad. Es decir, que los primeros ejercicios propuestos van a ser quizás iguales al ejercicio desarrollado, pero ya los últimos, que son creo que son dos, ya van a tener una dificultad más grande. Vamos con la teoría. Aquí, como observación solamente, todas las teorías son iguales. Vamos a tener una primera parte con una hipótesis, donde nos dicen C, A, F, una clase y la cuestión. Y después vamos a tener una parte que hace la conclusión. ¿Qué nos garantiza la teoría? Como recuerdan la función implícita, era que si se cumplían las tres condiciones, jacobiano distinto de cero, el punto pertenece al conjunto de ecuaciones y aparte clase C1, en ese caso, el teorema nos garantiza que podemos despejar una variable en función de otra o un conjunto de variables en función de otras variables. Aquí es lo mismo. Vamos a ver primero la hipótesis, qué se tiene que cumplir, y luego la conclusión, que va a ser cuál es el resultado de que se cumplan esas condiciones. Entonces vamos. Primero nos presentan nuestra función CAF, que parte de un subconjunto U de Rn a Rn. Aquí la primera observación sería de que el conjunto de salida y el conjunto de llegada tienen la misma dimensión. Es decir, que puede ser, por ejemplo, de R2 a R2, de R3 a R3, pero no puede ser como de R a R2 o de R2 a R3. Nos dicen que esta función tiene que ser una función clase C1 suave en un conjunto abierto U, que es nuestro conjunto de salida. Luego nos dicen que supongamos que existe X0 perteneciente al conjunto de salida, que X0 es nuestro punto. Aquí le ponen solamente X0, pero este punto puede ser de 1, 2, 3, 4 variables, depende del ejercicio. ¿A qué me refiero? Puede ser, por ejemplo, un punto 1, un punto 1,1, un punto 1,1,1 o 1,1, y etc. Se le pone solamente una variable para poder reducir el espacio. Y este punto tiene que pertenecer a nuestro conjunto de salida, como les digo. Nos dicen que es un punto tal que su matriz jacobiana es invertible. ¿A qué se refiere esto? A que el jacobiano tiene que ser distinto de cero, tiene que ser no nulo. Así que esta básicamente la gran diferencia del teorema de la función inversa con el teorema de la función implícita son las condiciones. Porque antes eran tres condiciones y aquí es solamente una. O una que hay que calcular. Porque, por ejemplo, aquí dice las condiciones clave que son tres. Básicamente el PPT me acaba de contradecir. Pero, por ejemplo, piensen un poquito. Aquí en la misma dimensión dice que tiene que ser de RN a RN. El profe no les va a poner una dimensión distinta para que el teorema no sirva y no puedan aplicar el ejercicio. Después nos dice la suavidad. Aquí voy a lo mismo. Que casi todas las funciones van a ser clase C1. Basta que sea una función elemental, una trigonométrica, un polinomio, etc. Y aquí está la única condición, la invertibilidad local. Que el jacobiano en el punto tiene que ser distinto de cero. Y aquí, como observación, yo he visto varios ejercicios que nos dicen en qué punto la siguiente función no posee inversa. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Van a tener que calcular el jacobiano e igualarlo a cero. ¿En qué punto el jacobiano es igual a cero para que me rompa esta hipótesis? Bien. Estas son las hipótesis. Básicamente la única condición clave que tenemos que recordar es que el determinante del jacobiano tiene que ser distinto de cero. Y recuerden que el jacobiano es la matriz que contiene las derivas parciales. Puede ser una matriz 2x2, una matriz 3x3, que ahí ya se complica un poquito más. Pero en este ejercicio vamos a ver únicamente un ejercicio de una matriz 2x2 para no complicarlo tanto. Pero recuerden que cuando ustedes calculan el determinante de una matriz 3x3, aparece un negativo en el segundo. Es decir, toman de aquí este multiplicado por lo que queda acá. Este multiplicado por lo de aquí y lo de aquí. Y ahí es donde aparece el negativo. Eso tienen que recordarlo. Bien. Esta es nuestra hipótesis. Básicamente el determinante del jacobiano distinto de cero. Y ahora está la conclusión.
Nuestra primera conclusión es, nos dicen que si se cumple la hipótesis, lo que yo les dije anteriormente, va a haber un entorno abierto V de x0. Aquí recordar un poquito el teorema de la función implícita, que el teorema no nos garantizaba que podíamos despejar una variable en función de otras en todo el universo. Nos garantizaba que existía una vecindad cercana a un punto donde el teorema iba a funcionar. Aquí es lo mismo. Va a haber una vecindad, que nuestra primera vecindad es V, que es cercana a nuestro punto, y nuestra segunda vecindad es la imagen de V, la función evaluada en ese punto. Y después nos plantean la función, tal que hay una función que va de V hasta su imagen, que es el conjunto W, es una biyección. Y aquí hay que recordar que para que una función tenga inversa tiene que ser biyectiva. Así como recordando la rápida de cálculo 1, cuando por ejemplo nos daban una cuadrática y había que acotar el intervalo para que sea una biyección, una función biyectiva, y con eso lograr una función inversa. Básicamente esto nos dice, tal que la función es posee inversa. Luego nos dicen que la función inversa, noten que aquí al tiro salta nos dicen que además la función inversa, porque en esta línea nos está diciendo que la función posee una función inversa. Entonces, posee la función inversa y además la función inversa también es suave de clase 1 y su matriz jacobiana en I es esta. Bueno, esto lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio, pero es básicamente esto. Con la jacobiana de la matriz inversa en el punto tiene que ser igual a la jacobiana de la función invertida. Bueno, aquí está la fuente del ejercicio, de la teoría. Ahora vamos con el ejercicio. El enunciado nos dice: considera la transformación a coordenadas polares a cartesianas dada por la función de R2 a R2 definida como. Bueno, son coordenadas polares, x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta. Y ustedes me van a decir, Benja, puta que te gustan las coordenadas polares. No es que me gusten, pero nosotros las vamos a usar mucho al momento de integrar. Tanto las coordenadas polares, como las coordenadas cilíndricas, como las coordenadas esféricas. Así que es mejor irse acostumbrando de a poquito. Porque yo cuando di el ramo me las topé creo que por primera vez al momento de integrar. Porque todos los límites yo nunca ocupé una coordenada polar. Así que ya sigamos. Y nos piden determinar en qué puntos r, θ el teorema de la función inversa garantiza la existencia de una inversa local diferenciable. Bueno, antes de seguir con el ejercicio pensemos un poco. Ya vimos la teoría, vimos las hipótesis, las conclusiones, y ya sabemos más o menos cómo funciona la cosa. Aquí nos están diciendo en qué puntos el teorema de la función inversa garantiza la existencia de una función inversa. ¿Cuándo existe una función inversa? Yo les dije que había únicamente una única condición. Había solo una condición. Y esa condición es que el jacobiano de esta función tiene que ser distinto de cero. Entonces al tiro yo tengo que pensar, entonces tengo que calcular el jacobiano. ¿Qué tengo que hacer con el jacobiano? Ver en qué puntos el jacobiano no es no nulo. Y en los puntos en el que el jacobiano sea distinto de cero, en ese punto o puntos el teorema de la función inversa me garantiza una inversa. Aquí, acuérdense que yo les mencioné que también hay preguntas que dicen, por ejemplo, ¿en qué puntos el teorema de la función inversa no garantiza una inversa? Ahí tendrían que calcular el jacobiano e igualarlo a cero. Y en ese punto la hipótesis se rompe, entonces no hay conclusión. Como no hay conclusión, el teorema no te garantiza la existencia de una inversa. Así que básicamente solamente calcular un jacobiano son amigables estos problemas. Así que calculando el jacobiano, aquí un pequeño recordatorio de jacobiano, que obviamente es la matriz de las derivadas parciales, que aquí por ejemplo lo pueden ver como el gradiente. Por ejemplo, tengo dos funciones. Tengo mi función x, r coseno de teta, mi función y, r seno de teta. Aquí tengo el gradiente. El gradiente de x va a ser la derivada con respecto de r, la derivada con respecto de teta, pues con respecto a mis dos variables. Recuerden que el gradiente tiene, por ejemplo, el gradiente de f va a ser la derivada de f con respecto de x, la derivada de f con respecto de y. Eso si estoy trabajando en coordenadas cartesianas x e y. Pero ahora estoy trabajando en coordenadas polares. Entonces voy a derivar con respecto a r en vez de x y voy a derivar con respecto a teta en vez de y. Entonces, vuelvo a lo mismo. Mi primera función le voy a sacar las dos derivadas parciales. Y es la misma estructura que el gradiente. La derivada de x con respecto a r, mi primera derivada parcial, la derivada de x con respecto a teta, mi segunda derivada parcial. Entonces básicamente aquí está el gradiente.
En la parte de abajo está la gradiente de la otra función, pues la y. Es eso. Bueno, nosotros sabemos calcular derivadas parciales y tenemos que empalmar esto. Aquí el determinante del jacobiano para una matriz 2x2 tienen que únicamente recordar que es multiplicar cursado, restar y multiplicar cursado de nuevo. Este de aquí por este de aquí, menos este de aquí por este de aquí. Cuidado con el signo porque va a quedar un positivo. Y nos quedaría esto escrito. Y por último nos quedaría R. Y aquí, repitan conmigo. El jacobiano de las coordenadas polares es R. El jacobiano de las coordenadas polares es R. ¿Por qué? Porque cuando integremos va a haber una cuestión que se va a llamar jacobiano. Hay que meter un jacobiano ahí cuando hagamos como unos cambios. Cambio de... Como antes hacíamos cambio de variable, ahora se hace lo mismo, pero como estamos en dos dimensiones se le mete el jacobiano. Entonces, el jacobiano de las coordenadas polares es R. También vamos, porque, por ejemplo, ya aquí un pequeño, no recordatorio, un pequeño aviso, entre comillas, de integrales. Cuando hagamos cambios, para calcular más fácil una integral, podemos cambiar a coordenadas polares. Por ejemplo, si tenemos un círculo, podemos cambiar a coordenadas cilíndricas si tenemos una esfera, o sea, un cilindro. Y podemos cambiar a coordenadas esféricas si tenemos una esfera. Y cada una de esas va a tener un jacobiano. Y ese jacobiano hay que sabérselo. Porque si no, vamos a tener que estar calculando esto en la prueba y para qué. Entonces, el jacobiano de las coordenadas polares es R. El jacobiano de las coordenadas esféricas, no se los voy a decir, el próximo ejercicio que hagamos, donde tengamos que calcular un jacobiano, voy a usar coordenadas esféricas para que lo conozcan. Pero, como adelanto, el jacobiano de las coordenadas cilíndricas es lo mismo que el jacobiano de las coordenadas polares. Porque las cilíndricas es R, teta, z. Entonces z me queda como mi eje vertical. Y R y θ me hacen un círculo en, en el otro plano. Entonces el mismo jacobiano. Ya. Ahí con esa intervención, el jacobiano y las coordenadas polares es R. Sigamos. La condición para que el teorema de la función inversa es, bueno, lo que les dije, que sea distinto de cero. Y como nuestro jacobiano en este caso, como el jacobiano de las polares es R, R tiene que ser distinto de cero. Entonces, para que la función f tenga una inversa, tiene que ser distinto de cero. Entonces esa va a ser nuestra conclusión. Que esta cuestión va a tener una inversa donde R sea distinto de cero. Bueno, aquí está un poquito de más teoría. Que básicamente nos dicen que la función colapsa en R igual a cero y por eso no posee inversa. Nos dicen que no es inyectiva. Básicamente no funciona el teorema porque el teorema te garantiza de que únicamente el jacobiano tiene que ser distinto de cero. Y si el jacobiano es cero, no funciona. Eso nomás. Si quieres leerlo, está ahí. Y aquí hay una nota. Aquí nos dicen que, por ejemplo, nos pone una función que, por ejemplo, R queda igual y a θ se le suma un 2pi. Es decir, va a ser como algo así como R coseno de θ más... ¿Por qué se cambió? Va a ser R coseno del ángulo θ que pongamos a la función más 2pi. Entonces aquí va a estar cambiando. Entonces, bueno, aquí nos dicen que... Bueno, ya no voy a leer esto porque siento que está un poquito mal explicado. O no está muy explicado, está enredado. Básicamente lo que nos quiere decir esta nota es que, por ejemplo, piensen un poco en las coordenadas polares. Esas me hacen un círculo. Pero si yo voy a las trigonométricas, esas son periódicas. Hacen así, po. Y si yo les tiro una línea horizontal, va a chocar en más de un punto. Entonces no va a ser inyectiva. Si no es inyectiva, no es biyectiva. Entonces no debería tener inversa. Básicamente lo que te dice aquí es que podemos tomar un entorno V, una vecindad lo suficientemente pequeña donde la función sí sea inyectiva. Entonces, el intervalo que podemos tomar para unas coordenadas polares o cuando trabajemos con trigonométricas va a ser, bueno, el R siempre positivo porque es el radio, va de 0 hasta el infinito, hasta la mayor extensión del círculo, por, aquí está para θ, de 0 a 2pi. Porque, por ejemplo, de 0 a 2pi tenemos solamente un ciclo, pues recuerden que las trigonométricas son cíclicas. Entonces vamos a tener una, por ejemplo, pensemos en la onda. En física, cuando estudiáis ondas, va a ser solamente una onda.
un monte y un valle. Entonces, si tú tiráis, no, sería como una cosa así. Entonces, cuando tú tiráis tu línea, no va a chocar en dos puntos, sino solamente en uno. Entonces, como tú reduciste ese intervalo a una parte donde la función que estás estudiando sea inyectiva, entonces ahí tú podés garantizar la inversa. Entonces, siempre se puede hacer esto. Bueno, y aquí está la fuente de los ejercicios, y vamos con los ejercicios propuestos. Y como les recuerdo, nos dan la función, calcula el determinante del jacobiano y determina en qué punto es localmente invertible. Lo mismo que hicimos ahora, lo mismo que hicimos ahora, y bueno, hasta aquí. Y estos son los que yo les mencionaba que están un poquito más complicados. Así que eso por ahora, como les menciono, este teorema es un poco más fácil que el teorema de la función implícita, aunque los dos son fáciles. Y el próximo video que voy a subir va a ser de máximo y mínimo. Pero máximo y mínimos tiene mucha teoría. Primero tenéis máximo y mínimos normales, o irrestrictos como les dice el libro, máximo y mínimos condicionados. Hay que meter el criterio de la Hessiana, hay que meter el criterio de, por ejemplo, los multiplicadores de Lagrange, etcétera. Así que es varias teorías, así que probablemente sea una serie de videos. No creo que sean más de 3 videos, quizás son incluso 2, de esta parte de máximo y mínimo. Así que me despido, espero que hayan aprendido, que estén bien.